Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy hablamos de asma con la doctora Laura Blanco. Si usted tiene alguna inquietud, puede comunicarse. Las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted se puede comunicar. Si tiene pacientes en casa que son asmáticos y necesita alguna orientación, puede hacerlo con toda libertad y la doctora Blanco estará en la mejor disposición de poder orientarles. Usted decía, doctora, que lo más importante en todo esto, lo número uno es diagnosticar. ¿Cómo se establece el diagnóstico de asma? ¿Se realizan algunas pruebas? ¿Es un diagnóstico clínico? ¿Cómo se da todo ese proceso? El diagnóstico de la enfermedad de asma se da por teniendo un paciente frente a nosotros que se sospecha por los síntomas que es un paciente probable de tener la enfermedad de asma, con las manifestaciones que mencioné anteriormente. Entonces, lo que se recomienda en esos pacientes no es solamente la clínica, porque como bien dije, los síntomas no son sine qua non de esa enfermedad. Se les realiza estudios de función pulmonar, específicamente una espirometría con prueba broncodilatadora, que es el método diagnóstico más común en las consultas para poder diagnosticar a los pacientes asmáticos. ¿Se hacen consulta ese tipo de estudios? Se hacen consulta, todos los neumólogos realizan la espirometría con prueba broncodilatadora. ¿No hay necesidad de realizar algún tipo de imágenes ya con...? Claro que sí, esos pacientes asmáticos, ese es el método diagnóstico más común, pero junto con las analíticas y las imágenes radiográficas de tórax, pues se diagnostica a esos pacientes. Hay otros estudios que se pueden tomar en cuenta cuando el paciente se sigue sospechando, porque el 100% de los pacientes que son asmáticos no necesariamente dan el diagnóstico a través de la espirometría, aunque sí la mayoría. En aquellos pacientes en que no lo dan, pero sí se sospecha, pues se les realiza otros estudios complementarios para uno poder guiarse en ellos. Pero el método pilar es la espirometría. Tomando en cuenta lo que decía de que cada caso es diferente, cada caso lleva un manejo diferente, una manifestación diferente, ¿existe algún tipo de clasificación en el asma? ¿Tipos diferentes? Sí, claro. El asma tiene varias clasificaciones. La más común es el asma de tipo alérgico y el tipo no alérgico, donde la mayoría de los pacientes que somos asmáticos, pues somos de tipo alérgico. Y somos esos pacientes que debutamos con la enfermedad desde que somos pequeñitos, que podemos ver que desde que estamos pequeñitos la mayoría arrancamos a hacer las crisis o la sintomatología de la enfermedad. Entonces, el tipo alérgico se da entonces cuando hay esa exposición. El no alérgico, el paciente entonces todo el tiempo está en crisis. No. ¿Cómo se da El entonces? no alérgico son aquellos pacientes que no se relacionan con los alérgenos. Por ejemplo, cambio estacional, la exposición a ciertos químicos, el estrés, que puede ser un factor desencadenante también de la enfermedad, todo lo que tiene que ver fuera de alérgenos como polvo, polen, los pelitos de los animales, como le mencioné, detergentes y demás. Bien, entonces doctora, el tema, por ejemplo, cuando se establece un diagnóstico de asma en un paciente pediátrico, ¿se puede prevenir que ese paciente avance, que quizás las crisis sean más frecuentes o que el asma empeore? ¿Se puede prevenir esto cuando se diagnostica tempranamente? El paciente usualmente no se suele diagnosticar tan fácil para no cerrar esa posibilidad al 100%, el asma antes de los 3 años de edad. Sobre todo porque esos pacientitos no suelen hacer, no tienen la capacidad de hacer una función pulmonar en ellos. Se puede sospechar y demás, pero prevenir la enfermedad como tal no, ahora controlarla sí. A través de un neumólogo pediatra, los pacientes perfectamente, esas mamis que pasan esa lucha con sus hijos porque de manera reiterada hacen cuadros o síntomas de broncoespasmo, pues pueden acudir a un neumólogo pediatra y claro que pueden controlar la enfermedad lo más que se pueda o incluso en su totalidad. Yo he visto niños que están muy educados con relación a su enfermedad y se cuidan de ciertas cosas. Hay otros que no. ¿Cuál es la importancia de poder educarlos? ¿A partir de qué edad se puede hacer esa orientación con el paciente pediátrico, sobre todo? Para que evitemos quizás que estén en crisis más frecuentes y también para que esas mamis puedan tener una colaboración por parte de los pequeños, que a veces resulta un poco difícil. Mira, el asma es una enfermedad tan importante. Es, por así decir, la principal enfermedad en nuestra área. Se trata de hacer una educación tan exhaustiva sobre la misma que incluso este domingo hay un rally para los pacientes asmáticos. Este domingo 12 a las 9 de la mañana en el Jardín Botánico con la intención de invitar a todos los pacientes que sean asmáticos para hacer conciencia sobre esta enfermedad. ¿Por qué es importante educar a los pacientes? Porque cada año se diagnostican casi 300 millones de personas con asma y cada año fallecen casi 500,000, 400,000. 300 millones de personas al año son diagnosticadas con asma. Eso es un número
Y cada año fallecen 400,000 y pico, casi 500,000 de personas por una enfermedad que, aunque no se cura, se controla. Entonces, la educación, la intención de educar a los pacientes es que cuando usted sabe que usted puede controlar esa enfermedad, que usted no tiene la necesidad de vivir con síntomas, sintiéndose apretado, teniendo que salir a las emergencias porque tiene crisis de broncoespasmo, pues eso ayuda, número uno, a disminuir las complicaciones en esos pacientes, a tener una mejor calidad de vida e inclusive a reducir los costes en el área de salud. Porque un paciente que está controlado, un paciente que no tiene que de manera reiterada acudir a una emergencia, o ser ingresado por exacerbaciones y demás. Me preocupa muchísimo el número que decía, ¿cuántas personas fallecen al año? Casi 400,000, casi 500,000. ¿Cuál puede ser la razón que puede provocar la muerte? O sea, ¿qué tantas complicaciones pueden presentarse en un paciente con asma que no se controla o que no se da el seguimiento adecuado que puedan poner en riesgo su vida? Lo que pasa es que la causa principal por la cual un paciente hace exacerbaciones es por o un mal tratamiento, o sea, porque no lo usa de manera adecuada o sea, un tratamiento no correcto a ese paciente sería la oración idónea, o una no adherencia al tratamiento. El paciente a veces, como le dije anteriormente, tienen un tratamiento, les va muy bien y lastimosamente cuando se sienten mejor, pues abandonan esos tratamientos. Entonces, complicaciones que pueden haber los pacientes asmáticos, bueno, procesos infecciosos, porque los pacientes asmáticos son más vulnerables a hacer cuadros infecciosos. Está también el estatus asmáticos, que son esos pacientes que lastimosamente no, en manera llana diríamos, no rompen a pesar de las nebulizaciones o del tratamiento que se les coloca de manera en emergencia y pues tienen que ser ingresados e incluso hay pacientes que han llegado a intensivo y hasta necesitar ventilación mecánica por un cuadro de broncoespasmo que no cede. Algo muy importante es la incapacidad de poder realizar su rutina, porque un paciente que se encuentra de manera progresiva cada vez más apretado, pues obviamente le entorpece en sus actividades diarias. E incluso cuando el asma, una de las cosas que nosotros siempre enfatizamos es, usted tiene una enfermedad que es crónica, está bien, pero es una enfermedad que se controla. Ahora, si usted pasa años con una inflamación que nunca lleva un tratamiento idóneo, esa inflamación termina siendo irreversible. Claro, causa un daño irreversible en sus pulmones. Tanto que termina siendo irreversible y hasta hay pérdida de la función pulmonar. Por eso uno le enfatiza, es una enfermedad crónica, pero tú puedes controlarla con un tratamiento correcto. Si tú tienes 20, 25 años con sibilantes, tosiendo, apretado, sintiéndote que te falta el aire, eso entorpece tanto lo que es el intercambio gaseoso en ese paciente e incluso la función pulmonar. Entonces, ¿cómo se da todo ese tema de concienciación al paciente asmático? Cuando usted tiene un paciente asmático en consulta, se sienta ahí del otro lado de su escritorio, ¿cuál es esa orientación que usted le da a manera de educación a ese paciente sobre su condición para evitar todo esto que hemos conversado de las complicaciones y riesgo de fallecimiento? Yo a todos los pacientes que acuden a la consulta, bien lo saben, que soy muy comunicativa, les explico de manera detallada lo que es su enfermedad, la razón por la cual se le coloca el tratamiento, cómo se utiliza este tratamiento, porque de nada, nosotros los neumólogos a veces incluso nos tomamos muchísimo tiempo en una consulta con un paciente porque hay que explicarle el uso de los dispositivos. Si usted no le explica el uso del dispositivo, no van a saber usarlo. Se le explica el tratamiento, se les explica que no necesariamente hay un tiempo límite, que hay que ver cómo ese paciente va mejorando con el tiempo y valorar luego desescalar esa dosis. Se les explica la importancia de por qué debe de llevar el tratamiento y también la importancia de por qué debe darse seguimiento con las pruebas de función pulmonar. Los pacientes realmente que terminan entendiendo las patologías. Lo que pasa es que el detalle está en hacer conciencia del no abandono a los tratamientos, en este caso de asma. Porque sí es cierto que en nuestro país hay una percepción de que la gente pues, no quiere morir del corazón. Pero en el caso del asma, si yo estoy bien, lo abandono. Claro, ¿no? Y que de hecho quizás la gente no le da la importancia. No le da la importancia. La enfermedad, porque, no, él es asmático, no, se controla, él anda con su bombita, él tiene su medicación. Cuando hace crisis. Y se pierden. Exacto. Y se pierden y después están en la emergencia. No, porque yo estoy malo. Y yo sé que debe ser muy difícil no respirar bien. No, claro, debe ser muy duro no respirar bien. Claro. Pero qué tan bueno debe de ser uno poder llevar un tratamiento. Así como usted es hipertenso, usted lleva un tratamiento, usted puede llevar un tratamiento para su asma y hacer una vida completamente normal. Ejercicio, actividad física, todo normal. Y la intención, de hecho, cuando tratamos este tipo de temas es que la gente se haga consciente. Que sepa que usted no tiene que esperar una complicación para ir con su médico.
Si sabe que es un paciente asmático, si sabe que tiene niños en casa que son pacientes asmáticos, llévelos cada cierto tiempo con su neumólogo para verificar que todo esté en orden y evitar entonces complicaciones a la Es larga. hacer conciencia, hacer conciencia. Así mismo como uno va a la consulta porque es hipertenso y no esperamos que nos dé un infarto, así mismo hacer conciencia en que no hay que esperar a hacer una crisis para uno darse seguimiento en las enfermedades crónicas a nivel pulmonar. Así es, la doctora Laura Blanco tiene consulta privada en el Centro Médico Escaño. Allí ella está miércoles y viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Usted se puede comunicar al 809-687-2090. También está en el Centro Médico María Dolores, lunes y jueves en el mismo horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía en el 809-547-8601 y también en el Instituto Dermatológico Medicina Estética y Especialidades en el 829-637-5436. Estas son las vías de citas y consultas con la doctora Laura Blanco. Hoy usted tiene la oportunidad aquí en Cátedra Médica de tener una consulta gratuita con la doctora Laura Blanco. Así que se puede comunicar con nosotros 809-682-9850 y 833-380-0062. Doctora, ¿qué tipo de actividad física pueden realizar los pacientes asmáticos? Se habla mucho del beneficio de la natación, por ejemplo, para los pacientes con asma. Vamos a ver si esto realmente es beneficioso o no, Sí, claro. y qué otro tipo de actividades pueden Sí, realizar. sí. O sea, como nosotros siempre enfatizamos, el paciente asmático puede llevar una vida normal como aquel que no lo es. Siempre y cuando, obviamente, si uno no está controlado de su enfermedad de base, pues se va a entorpecer las actividades rutinarias. Y el mismo paciente lo va a notar, que se va a encontrar limitado Sí. de hacer ciertas actividades físicas. Siempre se les recomienda, en la última actualización que hubo de las guías de asma, recomiendan lo que son actividades como la natación y los aeróbicos. Son de las que se recomiendan en esos pacientes. Aeróbicos. Pero el Sí. paciente asmático puede hacer cualquier actividad física que él tolere y obviamente si está controlado va a poder realizarlas sin problema alguno, pero aeróbicos y natación. Ok, eso en todos los pacientes o quizás verificar qué tan ¿Cómo estable está? No, esté el claro. paciente, claro, porque el aeróbico suele Y sofocar y el mucho. mismo paciente se lo dice a uno. Yo hacía tal cosa y ahora tengo tal síntoma y no estoy tolerando actividades que yo anteriormente hacía. Ok. Y se da un seguimiento de manera responsable. Pero pueden hacer cualquier actividad física y esas son las que se recomiendan. ¿Las crisis de asma son más comunes en el paciente pediátrico o en el adulto? Las crisis de asma son comunes en aquellos. Lo que pasa es que en el caso de los niños es muy común que ellos hagan muchos procesos infecciosos a repetición. Ok. Y los procesos a repetición, que realmente eso lo maneja el neumólogo pediatra, que es el área de la parte de pediatría. Pero los procesos infecciosos pueden exacerbar esos cuadros de broncoespasmo. No diríamos asma, de broncoespasmo. Ok. Como hacen de manera reiterada cuadros, pues hacen mucha hiperreactividad bronquial en esos pacientes que son susceptibles a hacerlo. Hiperreactividad son esos mismos síntomas, que se sobreestimula la vía respiratoria y están tosiendo, oyen el pitito, se están como apretados, hay que nebulizarlo y demás. Pudiéramos decir que es muy común en la infancia, sobre todo en esos niños que son susceptibles porque tienen a un papá que se aprieta, a mamá que se aprieta, pero también es muy común en los adultos que tienen un diagnóstico de asma. Algo muy importante también que uno ve y que la gente tiene, sobre todo nosotros los dominicanos, tenemos esa percepción, que como tiene un gran componente heredofamiliar o un gran componente de atopia, de ese tipo de asma no alérgica, debutamos cuando pequeños y hacemos muchas crisis, que nos da un proceso viral y que nos apretamos, que nos da otro proceso viral y volvemos y nos apretamos. Sin embargo, cuando vamos entrando a la pubertad, uno puede ver que la mayoría de los niños o muchos de los niños controlan la enfermedad, que es el curso normal de ella. Okay. O sea, controla la enfermedad y por eso se usa mucho la frase, yo me apretaba cuando chiquita, pero ya yo me curé. No. El curso normal ella controla, tiene periodos de que se controla la enfermedad, pero usted puede volverse a apretar cuando usted es adulto. En la adultez. Sí. Eso es algo que uno trata de enfatizar en la parte de la educación del paciente para que no se lleven la idea o porque cambien ese chip de que usted no dejó de ser asmático. Laura no dejó de ser asmática. Laura controló su enfermedad. Y así como hay muchas personas como Laura, sí hay otros que sí se siguen apretando durante el transcurso de la adolescencia y la adultez. Y pues ese grupo no forma parte de los pacientes que son completamente controlados, sino que ya se subclasifican en otras difícil control, asma grave y demás. Y justamente le hacía esa pregunta por eso, porque he escuchado personas decir eso que usted mencionaba, de que yo me apretaba de niño, pero ya no. Entonces, ese paciente que es asmático desde niño, ¿cómo se da todo ese manejo hasta la adultez y cómo esas crisis van cediendo? Yo me apretaba, por ejemplo, yo misma era una paciente que de manera repetitiva me llevaban a la
Claro, no es lo mismo la medicina hoy en día que 30 y pico de años atrás. Pero yo me apretaba muy frecuente durante la infancia y cuando yo fui creciendo yo dejé de apretarme, para decirlo de una manera llana. Sin embargo, un día yo estaba haciendo quehaceres con detergentes y yo volví y me apreté. Y en otra ocasión yo volví y me apreté. Por la exposición quizás a una... Y esa vez fue un factor desencadenante de la sintomatología. ¿Que yo me aprieto de manera constante? No. Yo tengo años que no me aprieto. Y antes de eso tenía desde los 9, 10 años. O sea, tenía aproximadamente como 20 años. Pero el paciente que se aprieta durante la infancia, que logra controlar su enfermedad, es asmático. O sea, que se diagnosticó de asma, claro, porque no es la única patología que hace los síntomas, como bien dije. Ese paciente que su neumólogo pediatra le diagnostica asma, es asmático para toda la vida. Excelente. Doctora, entonces, volviendo al punto de las complicaciones y del riesgo de fallecimiento, que ya hablamos de una cifra importante de personas que fallecen a nivel mundial cada año por la enfermedad, ¿cómo identifica el paciente asmático de que quizás esos síntomas se están agravando o cuáles son esas manifestaciones extras a las ya mencionadas que pueden aparecer y que pueden ser una señal de alerta de que algo quizás no anda bien y de que la condición se está complicando? Si usted tiene un tratamiento que se lo colocó su neumólogo de base, y ese tratamiento, para poner un ejemplo, le pusieron un bombazo en la mañana y un bombazo en la noche, un puff en la mañana y un puff en la noche. Y usted ve que usted siente la necesidad de utilizar en más veces de las que usted tiene colocado su tratamiento de base, o que usted tiene la necesidad de usar varias veces a la semana su inhalador de rescate, por ejemplo, el mismo que tiene de tratamiento fijo o un inhalador de salbutamol, usted es un paciente que necesita regresar a la consulta. El paciente que se considera que está teniendo descontrol de su enfermedad es aquel que hace más de 2 veces o más de 2 a 3 veces al mes sintomatología. Es verdad que hay algunos que usted puede rescatarlo, pero si usted ve que por ejemplo, aquí se usa mucho en nuestro país las bombitas de salbutamol. Yo he llegado a la conclusión de manera personal, porque veo en las consultas que el paciente a veces suele abandonar la bombita y compra la de salbutamol. Yo siempre le pregunto que se automedican, o sea, yo lo voy a cambiar atento. Yo siempre le pregunto, ¿es por qué cuesta? Porque cuestan menos menos de la mitad de la otra. Entonces, después usan muchas frases como los tabú que hay acá en el país, de que agrandan el corazón, de que hacen que el paciente se vuelva dependiente. Y yo siempre les explico, usted usa la bombita de salbutamol y usted ve que usted la usa 5, 6, 7, 8 veces al día. ¿Le parece normal usar una bombita 5, 6, 7? Eso ni siquiera es sostenible, porque ¿quién va a llevar un tratamiento 4, 5, 6 veces al día? Si de por sí a veces uno hasta se le olvida un tratamiento 2 veces al día. Entonces, si usted ve que usted tiene la necesidad, no es que usted se aguante. De que no, yo me siento apretada, pero yo me la doy cuando ya yo no aguanto más. Esa es una frase muy común. No. Si usted siente la necesidad de darse más bombazos de lo usual o se siente apretada a pesar de su tratamiento fijo, el tratamiento hay que reajustarlo. Ok. Usted, claro que esa es la importancia. Usted tiene que estar asintomático, o sea, usted tiene que llevar una vida normal. Claro, hay pacientes asmáticos que cuando llegan periodos, por ejemplo, para el frío o cuando entra la primavera, pues pudieran descompensarse de su enfermedad de base y se les puede reajustar el tratamiento, o cuando hacen un proceso respiratorio infeccioso y se les pudiera reajustar. Pero de manera constante, que usted tenga que usar una bombita o sienta la necesidad o se sienta limitado de su actividad rutinaria porque, no, yo uso la bombita de salbutamol cada rato. Cada 6 horas, yo le digo, claro, mamá, porque es que ese medicamento no dura como mucho el efecto 6 horas. Por eso es que usted siente la necesidad de dárselo cada tiempo. Y no es que usted está adicta. Es que ese es el rol de la vida media de ese tratamiento, de ese medicamento. Y no es tratamiento, es un medicamento para rescatar al paciente. Eso pasa mucho acá en nuestro país. Y esa es la importancia de lo que usted mencionaba anteriormente, de que el paciente vaya y se dé seguimiento y veamos el especialista junto con la familia cómo vas con ese tratamiento que se te estableció, si hay que cambiarlo, si hay que ajustar las dosis, porque puede cambiar el cuadro del paciente, claro, atendiendo también el cuerpo, cómo reaccione, claro, a la medicación. Aquí hay muchísimas cosas que le sorprendería cuando le sorprende a uno cuando las escucha. Lo primero es que el tratamiento del asma no vuelve adicto. Lo segundo es no agranda el corazón. Lo tercero es el salbutamol no es tratamiento. No es una bombita para uno usarla todos los días como si fuera el tratamiento pilar de su enfermedad. El salbutamol es un medicamento que se usa para rescatar al paciente. Lo cuarto es, usted no tiene por qué pitarle el pecho y estar tosiendo o sentirse que le falta el aire diariamente. O sea, no hay por qué llevar una rutina tórpida donde usted ve que se le entorpece sus actividades rutinarias.
Y lo quinto es que para usted poder llevar esa vida idónea, sin síntomas, tiene que acudir a la consulta, porque incluso aquel que lleva un buen tratamiento se le puede ir desescalando de manera individualizada y lograr incluso hasta retirársele, dependiendo de cada paciente, claro, y de su función pulmonar. Claro, hoy estamos conversando con la doctora Laura Blanco, hablamos sobre asma aquí en Cátedra Médica. Ha llegado el momento de hacer otra pausa, pero volvemos en breve, tenemos muchísima información más que compartir con la doctora Blanco, así que no le cambie.